Alina, te están acusando de robar dinero de la casa. Incluso están hablando de divorcio. El mensaje de mi suegro me hizo detenerme, apretando los dedos alrededor de mi teléfono. Solté una risa corta y sin humor. Jared nunca había mencionado el divorcio directamente. ¿Y ahora intentaban culparme de un robo? ¡Qué predecible! Walter había sido la única persona decente en esa casa. Ahora que se había ido, Jared y su madre finalmente estaban mostrando su verdadera cara. Pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Me llamo Alina y trabajo de forma remota mientras cuido de mi suegro, Walter, en la casa de mis suegros. Walter siempre había sido un hombre entregado a su trabajo, pero años de sobreesfuerzo le pasaron factura. Una grave lesión en la espalda le impidió seguir adelante, y su salud se deterioró. Como mi suegra, Margaret, era demasiado mayor para cuidarlo sola. Acepté mudarme con mi esposo, Jared, para ayudar. La casa había pertenecido a la familia de Walter por generaciones. Una propiedad grande de un solo piso, tal vez por el lujo del espacio, pero tanto Margaret como Jared se comportaban con un aire de superioridad. Margaret, a pesar de ser ama de casa, insistía en que no podía vivir como una persona común. Jared, por su parte, llevaba su estilo de vida como una insignia de honor, como si la riqueza y el estatus fueran su derecho de nacimiento en lugar de algo que se gana con esfuerzo. Con el tiempo, me di cuenta de lo condescendientes que podían ser. Sin embargo, como al menos lograban aportar lo suficiente para justificar sus hábitos costosos, guardé mis opiniones para mí misma. Walter, sin embargo, parecía ver las cosas como yo, pero a medida que su condición empeoraba, su capacidad para mantener económicamente el hogar desaparecía. Me confesó que estaba luchando, cargando con todo el peso sobre sus hombros, con la actitud de Margaret y Jared. Esa no era una casa donde se pudiera hablar abiertamente de dinero. Comprendiendo su situación, decidí convertirme en el pilar de la familia, cuidando de Walter mientras trabajaba de manera remota. Margaret no hizo ningún ajuste en su estilo de vida, dejó toda la responsabilidad del cuidado a mí, siguiendo con sus rutinas diarias, ocupándose de la casa cuando le convenía y saliendo con sus amigas como si nada hubiera cambiado. Walter se disculpaba a menudo. Alina, lamento causarte problemas. Si no fuera por mi lesión en la espalda, no sería una carga. Por favor, no diga eso, siempre le aseguraba. Ha dado tanto por esta familia. Es momento de que descanse. Él sonreía, aliviado, pero los años de trabajo excesivo ya le habían cobrado factura. Su salud seguía deteriorándose. Luego, en una de nuestras visitas al hospital, recibimos una noticia devastadora: Walter tenía cáncer. La reacción de Margaret y Jared lo decía todo. En lugar de preocupación, lo bombardearon con preguntas sobre cuánto costaría el tratamiento y cuánto tiempo le quedaba de vida. Me sorprendió su repentino interés en él, sobre todo porque antes apenas le prestaban atención. Un día, mientras Jared estaba en el trabajo y Margaret había salido con sus amigas, Walter me llamó a su habitación. Tengo la sensación de que solo están siendo amables conmigo porque ya están calculando su herencia. Actuarán simpáticos para mantenerme de buen humor, pero en el fondo, solo piensan en lo que dejaré atrás. Sus palabras pronto se confirmaron. Margaret y Jared empezaron a resentir el vínculo que Walter y yo compartíamos. Sus comentarios sutiles y mordaces se convirtieron en acusaciones directas. Una noche, durante la cena, Margaret miró a Jared con una sonrisa burlona. ¿Por qué mi nuera está en casa todo el día y ni siquiera mueve un dedo para ayudar? Jared resopló. ¿Quién sabe? Renunció a su trabajo sin decirme nada y no hace más que estar sentada todo el día. Tal vez está detrás del dinero de papá. Lo estaban diciendo frente a mí. Pero si estoy trabajando, interrumpí. Margaret agitó la mano con desdén. No digas tonterías. No has ganado un solo centavo desde que te mudaste. Deja de mentir. La única razón por la que vivimos cómodamente es porque Jared trabaja todos los días. Mientras tanto, tú solo vagas por la casa. Ni siquiera se habían molestado en averiguar a qué me dedicaba. Decidí que no valía la pena discutir. Tomé mi bandeja con la cena, dispuesta a comer en la habitación de Walter, pero antes de que pudiera irme, Margaret me la arrebató de las manos. No dejaré que una mujer como tú, que solo quiere el dinero de mi esposo, le sirva su comida, espetó. Yo lo haré. Ella sabía perfectamente que yo había estado preparando cuidadosamente las comidas de Walter según sus necesidades, pero actuaba como si mi esfuerzo no existiera. Peor aún, se llevaba el crédito. Tragué mi frustración. Discutir no lograría nada, especialmente frente a Walter. Forzando una pequeña sonrisa, murmuré: por favor, adelante. Con el tiempo, su hostilidad aumentó. Me impedían ver a Walter cuando estaba hospitalizado, temiendo, sin duda,
que él me dejara algo en su testamento. Luego comenzaron a difundir mentiras, diciendo que había abandonado mis responsabilidades de cuidadora, cuando la verdad era exactamente lo contrario. Walter me confesó por teléfono. Intento asentir cuando hablan mal de ti para que no digan cosas peores. No quiero que te lo hagan aún más difícil. Y luego, de la nada, recibí el mensaje. Alina, dicen que te robaste dinero de la casa. Incluso están mencionando el divorcio. Solté una risa baja y sin alegría. Jared nunca me había enfrentado sobre el divorcio directamente, ni tampoco había intentado echarme. ¿De verdad creían que me asustarían con acusaciones sin fundamento? Si acaso, esto solo confirmaba sus miedos. Debían de temer que si realmente me alejaban, yo ganaría mi independencia, y lo peor para ellos, que Walter estuviera de mi lado. A pesar de su mezquindad, seguí trabajando y manteniéndome en contacto con Walter siempre que podía, pero 6 meses después, falleció. El duelo pesó sobre mí, pero me concentré en organizar el funeral como él lo había deseado. Jared y Margaret, como era de esperarse, no ofrecieron ayuda, me encargué de todo sola. Entonces, una semana después del funeral, sucedió algo inesperado. Mientras trabajaba, Jared y Margaret irrumpieron en mi habitación de golpe, algo que nunca habían hecho antes. Sobresaltada, guardé mi trabajo y apagué la computadora. ¿Qué pasa?, pregunté, notando sus miradas acusatorias. Los ojos de Margaret ardían de furia. Deja el teatro. Sabemos que has estado robando dinero de la casa, y no me sorprendería que también te quedaras con algo del dinero de Walter. La miré, incrédula. El rostro de Jared se torció con ira. Te acercaste a mi papá, usando tu juventud para manipularlo y sacarle dinero, traicionándome a mí, tu propio esposo. Su acusación era repulsiva. Mi relación con Walter siempre había sido sincera. Nunca le había quitado un solo centavo. Tenía que haber algún malentendido. Protesté, pero no creyeron ni una sola palabra de lo que dije, sin dudarlo. Empezaron a meter mis pertenencias en cajas, ignorando por completo mis protestas. Deténganse, escúchenme por un segundo, supliqué. Jared, sin embargo, me aventó un montón de papeles y ladró, no hay nada que discutir. Ya preparé todo. Firma estos papeles de divorcio y entrégales de inmediato. Necesitas irte. Por fin, todo hizo clic. La única razón por la que no me habían divorciado antes era porque temían que, si ya no estuviera atada a esta casa, podría visitar a Walter libremente, pero ahora que él había muerto, ya no tenían ninguna razón para retenerme. Margaret me aventó la ropa. No sirves para nada, floja, lárgate de mi casa. Jared se sumó a los insultos, llamándome mantenida y metiéndome una pluma en la mano. Después de haber soportado su crueldad por tanto tiempo, me di cuenta de que no tenía sentido seguir ahí. Sin dudarlo, firmé los papeles de divorcio. Está bien, me iré, dije con voz firme, empacaré mis cosas yo sola, no se molesten en ayudarme. Con una expresión de satisfacción, Jared y Margaret dieron media vuelta y salieron de la habitación. No perdí tiempo en encontrar un nuevo lugar, empacar mis cosas y salir de esa casa tóxica para siempre. Después de entregar los papeles de divorcio, les envié una notificación rápida. Su única respuesta, un enorme alivio de que por fin estaba fuera de sus vidas. Pero en el fondo, sabía que pronto se darían cuenta de lo difícil que sería la vida sin mí. Menos de un mes después, mientras trabajaba, el nombre de Jared apareció en la pantalla de mi teléfono. Ignoré la llamada. Momentos después, llegó un correo electrónico. Oye, todo nuestro dinero desapareció. Seguro tú lo robaste. La acusación era ridícula. Walter siempre había mantenido las finanzas de la casa en orden, y nunca hubo un escondite secreto de dinero. Si Jared y Margaret no encontraban nada, era simplemente porque no había nada que encontrar. Respondí con calma, sugiriendo que podríamos discutirlo durante el proceso de sucesión. Extrañamente, Jared nunca respondió. Claramente, había olvidado que la herencia de Walter debía resolverse de manera legal. Como era de esperarse, unas semanas después, recibí una notificación oficial solicitando mi presencia para la lectura del testamento de Walter. Regresar a la casa de mis suegros se sintió extraño, considerando que Jared y yo ya no estábamos casados. Cuando llegué, Margaret y Jared ya estaban sentados. La tensión en el aire era palpable. Un hombre con traje, el albacea, comenzó a leer las últimas voluntades de Walter. En cuanto las palabras salieron de su boca, Jared y Margaret se pusieron pálidos como un fantasma. Walter me había dejado la mayor parte de su patrimonio. Margaret heredó la casa, mientras que Jared recibió lo poco de dinero que quedaba. Margaret explotó. Esto es un absurdo.
¿Por qué una extraña se quedó con la mayor parte de la herencia? Yo era su esposa, Jared es su hijo, ella no es nada para nosotros. Su berrinche incluso sorprendió al abogado. Jared me miró con furia en el rostro. Esto es un fraude, debiste haberlo manipulado. No hay manera de que mi papá te dejara todo a ti por voluntad propia. No tenía ningún interés en discutir, pero había algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. Por cierto, dije con calma, mirando fijamente a Jared, ¿por qué siempre asumiste que yo le quitaba dinero a tu padre? Jared bufó, no trates de cambiar el tema, pero si quieres saber. Papá murmuraba algo sobre dinero cada mes antes de morir, apenas si estaba consciente, pero era obvio que se refería a que te daba una mesada, o te prestaba dinero, no es cierto. En ese momento, entendí todo. De hecho, es todo lo contrario, corregí. Le expliqué que yo había estado aportando una cantidad considerable, aproximadamente $5,500 al mes, para sostener la casa desde que Walter ya no podía hacerlo. Mientras tanto, ni Jared ni Margaret habían contribuido con un solo centavo. Walter se sentía culpable por aceptar mi dinero y siempre se disculpaba. Eso era, probablemente, lo que mencionaba en sus últimos días. La boca de Margaret se abrió de par en par. $5,500 al mes. Pero, ¿cómo? Tú no tenías trabajo. Trabajaba desde casa. Le recordé, lo hablamos antes de que me mudara. O simplemente nunca me escucharon. Por sus rostros atónitos, quedó claro, jamás se les ocurrió que yo los había estado manteniendo todo ese tiempo. De repente, la actitud de Jared cambió. Entonces, volvamos a empezar, dijo, con voz súbitamente suave. Tú y yo, solo pedí el divorcio porque pensé que eras una mantenida. Seguro firmaste los papeles por estar en shock y dolida, pero ahora que sé la verdad, no hay razón para que estemos separados. Me amas, ¿verdad? Debiste haber odiado estar lejos de mí. Arreglemos esto. Regresa a casa. Parpadeé, incrédula. ¿Por qué demonios volvería? Respondí con frialdad. Solo me quedé en esa casa porque me importaba tu padre. No me queda nada por lo que quedarme, solo malos recuerdos. Tú y tu madre me trataron como basura. ¿Por qué apoyaría a personas que me despreciaban? El rostro de Jared se desmoronó. Entonces, ¿ya no sientes nada por mí? Preguntó en un susurro. Hace mucho que no, confirmé. Parecía genuinamente destrozado, como si realmente creyera que yo aún lo amaba. Nunca se le ocurrió que, al aliarse con su madre para echarme de la casa, había destruido cualquier sentimiento que alguna vez tuve por él. Mientras tanto, Margaret, quien tuvo que ser sujetada por el albacea, finalmente entendió la realidad de su situación. Con solo la casa y una cantidad de dinero que se agotaría rápido, tendría que sobrevivir con el escaso sueldo de Jared, de apenas $2,000 al mes, insuficiente para mantener su estilo de vida extravagante. Eso no puede ser, tartamudeó. Yo no tenía intención de ayudarlos, sin una pizca de compasión, les di la espalda y me fui. Desde ese día, corté todo contacto, bloqueé sus números. Cambié de dirección y me aseguré de que jamás pudieran encontrarme. Pero no se dieron por vencidos fácilmente. Poco tiempo después, mi madre me contó que Jared y Margaret se presentaron en casa de mis padres exigiendo verme. «Saquen a Alina ahora mismo», gritó Jared, «aunque estemos divorciados. Sigue siendo mi esposa. Eso significa que su dinero me pertenece. Si no me la entregan, habrá consecuencias». Aterrados, mis padres llamaron inmediatamente a la policía. En un giro inesperado, Jared y Margaret perdieron el control y atacaron a los oficiales, agrediéndolos físicamente. Como resultado, fueron arrestados en el acto. Después supe que vendieron su lujosa casa y se mudaron a un departamento pequeño y deteriorado, pero, a pesar de su situación, siguieron gastando como ricos, cayendo aún más en la ruina. Al final, su desesperación los llevó al crimen, robo en tiendas, estafas y más problemas legales. Tomé todas las precauciones para protegerme. Finalmente, me enteré de que ambos fueron sentenciados a prisión. Si alguna vez salen, yo no estaré para verlo. Me aseguré de que jamás puedan encontrarme. Mis padres, en busca de un nuevo comienzo, se retiraron a un lugar remoto, imposible de rastrear para Jared o Margaret. El recuerdo de Walter siempre tendrá un lugar en mi corazón. Jared y Margaret sellaron su propio destino. Y yo no tengo ninguna intención de mirar atrás.